Espero que estén listos para hacer historia juntos el día de hoy. Hoy es un día que hemos estado esperando por mucho tiempo. Es la destilación de muchas formas de casi una década de trabajo. Hoy vamos a presentar un producto que desde que comenzamos a diseñar su primer píxel y a escribir su primera línea de código, sabíamos en nuestro corazón que no solo iba a cambiar la práctica de radiología e imagen, sino que iba a trazar todo un nuevo camino para nuestra industria. Hoy vamos a presentar un producto que va a cumplir una promesa que la tecnología dejó inconclusa hace mucho tiempo. Y lo que estamos seguros va a ser el mayor caso de éxito de inteligencia artificial aplicada a medicina diagnóstica. Pero antes de empezar, antes de mostrarles este producto, quiero regresar a lo que nos mueve, al corazón de Eden. Eden siempre ha tenido y siempre tendrá una misión muy clara, y es garantizar que ninguna otra persona muera o sufra por un diagnóstico tarde o un diagnóstico incorrecto. Y todos los que trabajamos en Eden tenemos distintas historias que hacen que esta no sea una misión corporativa, sino sea un verdadero grito de guerra. Y ya algunos de ustedes conocen mi historia. Mi historia incluso comienza antes de nacer. Empieza con una madre que decide optar por inseminación artificial. Eso en sí un milagro de la medicina moderna. Pero que también lleva a que mi hermana, mi mamá y yo sobreviviéramos un parto que los médicos consideraban insalvable. Esa es la capacidad que la medicina tiene. Es una capacidad verdaderamente milagrosa. Pero también hay otra cara de la moneda. Esta es la misma profesión que me arrebató a mi abuela porque un radiólogo no vio un tumor en tiempo en la mastografía. La misma profesión que asesinó a mi abuelo por un diagnóstico incorrecto cardiovascular y una operación que no necesitaba. Y la misma profesión que ha llevado a mi madre a enfrentar 3 distintos diagnósticos de cáncer en los últimos 20 años, cada uno o mal manejado o mal diagnosticado. Entonces, a pesar de que esta historia es personal, estoy seguro que todos en esta audiencia compartimos historias como estas. Historias que por un lado son milagrosas cuando la tecnología está a la altura de lo que la medicina es capaz de hacer, pero también trágicas cuando la medicina no está a esa altura. Y de nuevo en Eden, esta misión, más allá que una misión, es un grito de guerra, es una guerra santa. Y no nos vamos a detener hasta absolutamente lograrla. Y el camino que tenemos frente a nosotros es un camino que probablemente nos va a tomar una década y nos va a llevar a salir de radiología e imagen. De hecho, hoy ya procesamos más de 1 millón de estudios no radiológicos, pero que empieza muy conscientemente con radiología e imagen, porque es esta profesión la piedra angular de la medicina diagnóstica moderna. Creo que todos en la audiencia sabemos eso, pero es nuestra mejor herramienta para el diagnóstico, para el monitoreo, para el tratamiento, para el seguimiento de pacientes. Si uno transforma la radiología de imagen, tiene la capacidad de transformar la medicina. Y si transforma la medicina, tiene la capacidad de cambiar el mundo. Entonces, por los últimos 5 años, desde que lanzamos EdenPax, hemos estado obsesionados por entender los grandes problemas de nuestra industria. Y hay muchos, pero el rey de todas estas problemáticas es una con la que todos aquí vivimos, y es la terrible merma de médicos radiólogos, especialmente la falta de médicos radiólogos especializados. Ya hoy la brecha entre la oferta y la demanda es severa. En México, por ejemplo, predecimos que hay 4.500, 5.000 médicos radiólogos para una población de 130 millones de habitantes. Pero en el horizonte se está confabulando una tormenta perfecta. La edad promedio del radiólogo a nivel global es 57 años, se están retirando a velocidades aceleradas y la población se está envejeciendo. Entonces, si no hacemos algo, tenemos frente a nosotros los ingredientes de nuevo para una tormenta perfecta. Y ya hoy todos nosotros sufrimos las consecuencias de esto. Esta es una de las mayores contribuidoras a el error diagnóstico, ya sea porque los médicos no tienen tiempo de ver casos particulares o porque están muy cansados para el final de su jornada. Es la razón por la que instituciones como la suya tienen que luchar constantemente para atraer y retener radiólogos. Pero a mí lo que más me apremia es que si no cambiamos esto, nos estamos enfrentando a una verdadera crisis humanitaria.
Y esto no es teórico, esto ya es una realidad, por ejemplo, en el sector público, en donde en Latinoamérica, pacientes para acceder a una imagen simple como es mastografía, una CT de abdomen, una resonancia, pueden pasar hasta 8 meses. Cuando les damos citas así a los pacientes, también les estamos dando sentencias de muerte. Y eso es absolutamente inaceptable. Yo creo que DEN ha buscado contribuir más que ninguna otra empresa a resolver este problema. Quizá la mayor contribución que hicimos fue hace 5 años cuando lanzamos EdenPACS, el primer sistema realmente nativo en la nube en Latinoamérica. Pero eso no es suficiente y sin duda no vamos a poder graduar tantos médicos radiólogos como la sociedad, el gremio lo necesita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle superpoderes a aquellos médicos que hoy están haciendo esta profesión. Y por los últimos 3 años hemos pasado días y noches dentro de cuartos azules buscando entender dónde es que los médicos hoy pierden tiempo. Y lo que hemos descubierto es, en mi opinión, verdaderamente trágico. Y eso es que hoy, en su gran mayoría, los médicos radiólogos no invierten tiempo siendo médicos radiólogos. La gran mayoría del tiempo está en tareas administrativas y repetitivas, y el mayor ofensor es, sin duda, la creación de reportes. En elegir la plantilla, en poner los hallazgos en los lugares correctos, en garantizar la gramática y la redacción, y poco a poco la profesión radiológica se ha vuelto una profesión de escribanos. ¿Cómo es que la segunda mejor profesión pagada en medicina en el mundo pasa hoy la mayoría de su tiempo no viendo pacientes y acertijos diagnósticos, sino luchando contra la tecnología y las herramientas que hoy utilizan? Esa es la pregunta que nos hicimos y la respuesta está en la historia del reporte radiológico. Empieza la radiología a principios del siglo pasado como cartas entre médicos, y a mitad de siglo, conforme esta se convierte en una profesión profesionalizada, surge el concepto, el trabajo de el o la transcripcionista. Estas eran personas muy sofisticadas que permitían al médico simplemente enfocarse en la imagen, decir lo que estaban viendo y voilà, tenían un reporte estructurado en el lenguaje que el médico quería, de la forma en la que el médico quería. Aquellos que vivieron esto, y hay algunos pocos privilegiados que todavía lo viven, esta era la época dorada de radiología. Cada vez que hablo con un médico radiólogo que tenía un asistente, una transcripcionista, siempre nos dice, esos eran los días, ¿no? Donde podía simplemente ver imágenes y no tener que luchar contra todo lo demás. Pero algo cambió a principios de la década pasada. Y es que se creó la tecnología de dictado de voz, reconocimiento de voz. Y eso trajo mucho valor, sobre todo a las instituciones, que pudieron despedir a todas las transcripcionistas y hacer su nómina más eficiente. Pero en el camino, todo el peso, el trabajo de hacer un reporte, de seleccionar la plantilla, de poner los hallazgos en el lugar correcto, de cambiar la gramática y la redacción, pasó al médico radiólogo. Y en el camino, eso destruyó gran parte del amor y la pasión por la radiología y lentamente convirtió a esta industria en una en donde el burnout reportado es 2 veces mayor al de marinos en zonas de guerra en los Estados Unidos. Y es eso lo que vamos a cambiar hoy. Y la solución es que vamos a tener un cuarto de transcripcionistas. No podemos regresar a esa época. Pero estamos viviendo el punto de inflexión tecnológico más extraordinario de la historia. El punto de inflexión de la inteligencia artificial. En donde no podemos revivir el trabajo de los transcriptores, pero podemos poner un ejército no solo de transcriptores, sino de residentes en el bolsillo de todos los médicos radiólogos y a un clic de distancia. Y eso es exactamente lo que Eden AI Report es.
Technology was meant to serve, not complicate. For too long, reports have demanded your attention, your energy, your time, stealing your focus away from what truly matters. Today, you reclaim radiology with Eden AI Report. Just say the word. Eden AI is at your command. It listens to your findings and instantly crafts a full report, seamlessly adapted to your requested template, all while your eyes stay on the image. Ensure maximum accuracy with precise insights, rooted strictly in clinical data and your observations. No outside variables, no assumptions, no noise. You control every detail. Review, edit, or approve smart suggestions in real time. Watch as diagnostic conclusions take shape and refine them to perfection. Eden AI Report grows with you, learning your patterns and sharpening its precision, working seamlessly inside your PACS. This is the next evolution of radiology reporting, one where technology finally serves you. Welcome to Eden AI. Bien, un equipo de residentes en tu bolsillo. Ese es el concepto de Eden AI Report. Y esto es como la tecnología siempre debió haber sido, invisible, a nuestra disposición, sirviendo al radiólogo y no el radiólogo peleando contra sus herramientas. Entonces, veamos en detalle cómo es exactamente que esta herramienta funciona. Lo primero es que, como todas nuestras herramientas, es 100% nativa en EDEN PACS. Eso significa que está a un clic de distancia. Hoy, la mayoría de los sistemas de dictado son sistemas terceros a los cuales tenemos que acceder en una plataforma distinta o en una aplicación descargada en el navegador. Es desastroso, esos días están fuera. Eden AI Report vive dentro de nuestro generador de reporte. Es cuestión de dar un clic. Y en cuanto damos un clic, esta inteligencia artificial ya nos está escuchando. El concepto que la industria tiene para este tipo de inteligencias es Ambient AI. Es una inteligencia artificial ambiental que está escuchando todo lo que decimos y viendo todo lo que hacemos. Lo primero que puedo hacer con Eden AI Report es convocar mi plantilla. Lo único que tengo que decir es convoca plantilla CT abdomen contrastado y después de eso todo lo que diga el modelo lo va a tomar y lo va a insertar con base en mi plantilla. Ahora hay médicos que no utilizan plantillas y Eden AI Report funciona igualmente bien. Lo único que hay que hacer es decir los hallazgos y cuando demos clic va a utilizar las mejores prácticas internacionales para crear un reporte completamente estructurado. Y una vez que hacemos eso, simplemente podemos empezar a hablar. En lugar de tener que ver la imagen y mi generador de reporte una y otra vez 1000 veces hasta que nuestra vista sea destruida, lo único que hay que hacer es conversar con el sistema. Ahora, ¿qué pasa si otro médico radiólogo viene y me interrumpe? Me dice, hey, ¿qué hay de comer? ¿Pizza o hamburguesas? ¿Va a aparecer pizza o hamburguesas en mi reporte? O algo más complejo, como tuviste oportunidad de ir a ver al paciente 603. Bueno, Eden AI Report es muy inteligente y es capaz de discernir qué es importante para mi reporte en cuestión y qué no. Y a pesar de que eso lo va a escuchar, no lo va a colocar en el reporte. Hemos mejorado mucho nuestro dictado de voz. De hecho, la última actualización fue apenas hace 2 semanas. Pero algo que es también mágico de Eden AI Report es que incluso si el dictado de voz no me escuchó correctamente, atrás hay una inteligencia artificial que lo que hace es buscar qué palabras podrían no ser congruentes con el contexto radiológico y cambiarlas automáticamente. Entonces ni siquiera nos tenemos que preocupar de qué tan preciso es el dictado de voz. Y una vez que terminé de conversar con el sistema, que mis ojos nunca se movieron de la imagen, que es lo importante, lo único que tengo que hacer es crear reporte. Y una vez creo reporte, tenemos todos mis hallazgos, todas mis observaciones comentadas al sistema, estructuradas, ya sea en mi plantilla o en un formato de reporte que el médico quiera.
Es verdaderamente mágico y aquí hemos innovado una nueva interfaz. Es una interfaz que pone en dorado todo lo que la inteligencia artificial sumó y todo en rojo lo que eliminó de mi plantilla o de mi texto original, permitiendo que el médico siempre se mantenga en control y sepa exactamente qué es lo que la inteligencia artificial sumó o quizá quitó. Y lo único que tenemos que hacer después de esto, de haber aceptado nuestros cambios, es firmar. Es así de simple. EdenAI realmente funciona como magia. Tenemos cerca de 2 meses probando esto en campo, clientes en Brasil, en México, en Estados Unidos, y los resultados hasta ahora son realmente fenomenales. Hemos visto hasta una reducción del 90% en palabras dictadas, 90% menos palabras dictadas en un reporte, y lo que es especialmente espectacular, hasta un 50% de incremento en productividad por jornada. Y esto lo hemos medido, vamos a estar publicando algunas publicaciones científicas pronto que hablan sobre esta productividad. Y las reacciones iniciales son fantásticas. Nos encanta poner esto en las manos de radiólogos y ver cómo es que lo reciben. Algunos nos dicen, esto es como tener un residente R2 o R3 100% a mi disposición todo el tiempo. Otros simplemente aplauden, no dicen mucho más. Y otros nos han mirado con lágrimas en los ojos, dándose cuenta que ahora ya no tienen que volver a hacer una tabla comparando mediciones. Y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo EdenAI Report puede ayudar específicamente en esos casos. Y ahora, ¿qué significa esto para instituciones? Son 3 cosas simples. Primero, uno de nuestros diferenciales como sistemas de salud es entregar reportes más precisos y en menor tiempo. Es lo que le gusta a nuestros pacientes, lo que les gusta a los médicos tratantes. EdenAI Report es la mejor herramienta para productividad del médico radiólogo. Es una herramienta que permite hacer de nuestros tiempos de entrega un verdadero diferencial competitivo. El segundo punto es proteger tu reputación. Hoy muchos de los errores diagnósticos no vienen porque el médico vio o no vio algo en la imagen, vienen por un mal uso de plantillas. El caso más común, y este es solo la punta del iceberg, es tengo un ACT de abdomen que originalmente describí para un paciente femenino y estuve enfocado en todo menos en ver ese renglón, lo firmé y ahora tengo un paciente de sexo masculino tocando la puerta preguntándome por qué le puse ovarios. Sucede todo el tiempo. O el de lateralidad. Estaba haciendo una descripción de mano derecha, pero mi plantilla era para mano izquierda. EdenAI Report es, les dije, sumamente inteligente. Tiene la capacidad contextual y además nosotros se la podemos dar como una orden, como un prompt, de decirle modifica todo con base en un paciente masculino o femenino o un paciente de tal edad. Y por último, no hay forma de que dentro de los siguientes 12 meses hayan radiólogos que acepten interpretar sin este tipo de herramientas. Nuestra industria es una que paga por estudio. Nos guste o no, hemos hecho la radiología de imagen casi un videojuego. Entre más interprete un radiólogo, más feliz es el radiólogo. Entonces, ¿por qué yo iría a una institución donde soy 50% menos productivo que otra institución que me empodera con las herramientas que realmente me permiten hacer mejor mi labor? Esas son las 3 cosas que a nivel institucional EdenAI Report cambian. Pero la que a mí más me emociona es la capacidad de achatar esta curva. Porque como decía, no podemos graduar más médicos radiólogos y aquellos que dicen que la AI los va a reemplazar son personas que probablemente nunca se han sentado atrás de un médico radiólogo. Pero de nuevo, podemos darle superpoderes a aquellos que hoy hacen esta profesión su labor. Los podemos hacer mucho más productivos. Y logrando ese objetivo, tenemos la capacidad de evitar esta crisis humanitaria y realmente achatar la curva y que pacientes reciban mejores resultados en menor tiempo. Es lo que realmente nos apasiona aquí en Eden. Ahora regresemos a nuestra misión un segundo. Nadie muera, nadie sufra por un diagnóstico tarde o equivocado. Y quiero hacer énfasis en la palabra equivocado. Los modelos de lenguaje, que es la tecnología núcleo de EdenAI Report, están cambiando todos los aspectos de nuestra vida. Pero tienen un gran problema y son las famosas alucinaciones.
el de que los modelos dicen cosas que no están ahí o mienten, simplemente mienten. Edenai Report no solo es una innovación en poner inteligencia artificial nativa en un PACS, no es una nueva interfaz de usuario solamente, es realmente un breakthrough tecnológico. Este es un modelo de lenguaje que hemos entrenado en millones de reportes radiológicos. Es extremadamente preciso e inteligente para la radiología en particular. Y no solo eso, sino que hemos innovado en técnicas como guardrails y prompt engineering que nos aseguran que este modelo no alucine. Y si en algún punto llega a hacerlo, para eso está esta gran interfaz que hemos creado en donde el médico tiene trazabilidad completa de todo lo que la inteligencia artificial añadió y todo lo que eliminó del reporte original. Edenai Report va a estar disponible a partir del día de hoy, precio de $8 por estudio. Y hay dos cosas más que quiero enfatizar de este modelo. Uno, Edenai Report es mucho más que solo un transcriptor. Tiene la capacidad de colaborar y co-construir el reporte con el médico. Les digo, en los últimos 2 meses hemos puesto esto en las manos de muchos médicos y simplemente nos ha sorprendido la cantidad de cosas que han podido hacer con esto que nosotros ni siquiera sabíamos que era posible. Por ejemplo, él crea una tabla y dame un comparativo porcentual de cómo ha crecido una neoplasia a lo largo del tiempo. O te doy solo 2 mediciones y hazme el cálculo automático de volumen. O no tengo las guías clínicas más actualizadas del ACR o de la guía Fleshner. Por favor, complementa mi estudio con base en eso. Todas esas cosas son posibles con Edenai Report. Y finalmente, y esto estará disponible para finales de este año, es que Edenai Report va a tener la capacidad de acceder a los reportes previos del paciente y los anexos, incluso cuando son hojas escaneadas y escritas a mano, resumir todo eso, presentárselo al médico y si el médico lo desea, incluso insertarlo en su reporte. Eso es una de las grandes pérdidas de tiempo que hoy los médicos tienen, o más allá de una pérdida de tiempo, algo que el tiempo no les permite hacer. La radiología es para servir al paciente y hoy lastimosamente muchas veces interpretamos sin tener contexto del paciente y no es porque no queramos, es porque no tenemos el tiempo. Y Edenai Report justamente elimina esas fricciones. Y 2 cosas más para terminar. Una, ha habido decenas de manos que han hecho este producto posible, pero quiero señalar algunas personas particulares dentro de esta audiencia. Primero es Camilo Metaute, no sé dónde está Camilo. Camilo es la mente detrás de la interfaz gráfica que acaban de ver ustedes. También tenemos a Vicente Cortés y Juan José Monsalve. ¿Dónde están, chicos? Las mentes detrás de la inteligencia artificial y de la interfaz programada que acaban de ver. Y también menciones especiales para Lenin Luque, Sergio Ruiz y Chava González, que han también estado liderando parte de este proyecto. Bien. Mensaje final. Es gracias a DEN que hemos podido conocer personas realmente excepcionales por los últimos años, luminarios de nuestra industria, gente como Daniel que vieron hoy, pero son siempre las historias de los pacientes que se quedan con nosotros. Y hoy quiero cerrar con una historia que para mí fue muy presente durante todo este proceso de desarrollo, estos 18 meses. Y es la historia de una mujer llamada Esmeralda, a la cual el sistema médico le falló. Ella era dependiente del sistema de salud público, del IMSS particularmente. Le dieron 6 meses de espera para una mastografía. Al inicio pensó que no iba a ser algo problemático, que no iba a pasar nada si esperaba 6 meses. Pero el nódulo que se estaba ya palpando en el seno creció y creció y creció. Y un día tomó su última quincena y la decidió invertir en una de las clínicas, cuando DEN todavía tenía clínicas, nos llamábamos EVA. Y muy rápidamente nos dimos cuenta que algo estaba mal. Unas palabras que nadie quiere escuchar, un BRAF 4. 2 días después se confirmó un cáncer en el seno y una semana después un cáncer metastásico que estaba ya en sus huesos, su páncreas, en su cerebro. Y Esmeralda
luchó todos los días después de ese diagnóstico, porque ella sabía lo que estaba en juego. Sus 2 hijos, que son apenas de mi edad y están hoy aquí en esta audiencia. Ella luchó y luchó valientemente hasta el último día. Yo me pude despedir de ella 3 días antes de su fallecimiento. Pero son las historias de Esmeralda las que nos dan fuerza a lo largo de todos estos procesos de desarrollo. Porque yo prometí algo a sus hijos y Eden prometió algo a sus hijos. Y es que mientras historias como la de ella existan, entonces nuestra misión no se ha cumplido. Y a pesar de que hoy damos un gran paso para ayudar a resolver algunos de estos problemas que son profundos y que son serios, estamos solo en el inicio. Y más allá de tecnología, más allá de plataformas, lo que Eden hace, a lo que nos dedicamos, es a crear herramientas que tienen la capacidad de ayudarles a ustedes a hacer milagros. Y es una responsabilidad que atesoramos profundamente. Vamos a tener 20 minutos de coffee break. Afuera está Eden y iReport para que todos lo puedan utilizar en nuestros módulos, para que puedan comprobar que todas estas promesas son reales. Y después de eso vamos a continuar con el programa del día. Muchas gracias por estar aquí.